Un gusto. Bueno, Leonardo Igualmente. Vaso es académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, director del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, el centro ISSI, supongo que se leerá así, y senador universitario. ¿Cómo estás, Leo? Buen currículum tiene. Bien, siempre suenan mejor de lo que son. Muchas gracias por invitarme. Sí, hola Leo, gusto verte. Hola, Ricardo. ¿Alcanzaste a escuchar algo de lo que estábamos conversando o no? Estábamos viendo el tema el cruce o la polémica generada por los datos entregados por Alejandra Matu del registro civil con la respuesta de la ministra Rubilar y del MinSal también. Y la respuesta del registro civil, esa fue la que yo alcancé a ver. Eh, y sí, sí la he seguido. He leído los tweets, he leído la respuesta. Desde mi punto de vista no tengo mucho más que decir. Nosotros seguimos trabajando con datos que parecen ser firmes. Eh, la respuesta del registro civil a mí me parece clarísima, mi opinión. Sí, Leo, ¿por qué no nos cuenta todo lo que está haciendo el instituto con respecto al COVID-19? Porque sé que tienen muchas iniciativas distintas y que sería interesante escuchar de ellas. Sí, te agradezco eso. De repente la cosa tiende a quedarse en una polémica más chiquitita. El ISI, que es un centro basal de excelencia, tiene académicos de la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad de Concepción y algunos de otras universidades, la Católica de Valparaíso, la Adolfo Ibáñez. Y es un centro de ingeniería. Y parte de su misión, aparte evidentemente de tener que generar investigación de reconocimiento internacional, se trata de precisamente en el medio. Leo, En ese sentido, Leo, apenas, Leo, dime, se te cortó justo cuando empezaba a contar qué hacían. Se te quedaste pegado un poco de internet, si lo puedes repetir. Se cayó Leo. voy a repetir, voy a parar el video un poco, si es que no le molesta para mejorar el ancho de banda. Ya. Los problemas de mi compañía de internet son conocidos, así es que ¿Cuál será, Pancho? Dale, Leo, dale, Leo. vamos. Bueno, el instituto tiene por misión investigar en ingeniería y transformar esa investigación en innovación que sea aplicable directamente al medio. Cuando comienza la crisis COVID, nosotros tomamos rápidamente la decisión de reorientar capacidades, conocimientos y recursos a la crisis. Y en ese sentido tomamos también la decisión de tratar de colaborar directamente en lo que llamamos la primera línea. Esto es ayudar al personal hospitalario, al personal de hospitales, a enfrentar de mejor manera posible esta crisis. Entonces, muchas de nuestras iniciativas, la gran mayoría, está orientada a esa frontera, a tratar de llevar innovación en ese sentido. Por cierto, tenemos modelos de simulación, tenemos un modelo de simulación de avance en la pandemia en el tiempo que es bien especial. Yo creo que es el único que tiene granularidad geográfica para la región metropolitana que permite efectivamente identificar de qué manera se van comportando diferentes medidas de confinamiento o de distanciamiento físico. Pero tenemos otras 9 medidas que están orientadas a esta primera línea y yo les podría contar de ellas si es que ustedes tienen Por supuesto. esa idea. Sí, claro. Mira, una de las más interesantes, esto es que estamos empujando desde mediados de marzo, junto con la Facultad de Medicina de la Chile, es la idea del pool testing o testeo grupal de PCR. Estamos llegando ya al límite de la capacidad de testeo. Se pasó de 3.000 que podía ser el ISP a cerca de 13.000 gracias a una movilización rápida del Ministerio de Ciencia que trajo a laboratorios universitarios y de innovación y desarrollo a poder hacer PCR. Pero esa capacidad se está alcanzando y como bien sabemos los reactivos comienzan a escasear también. La idea del pool testing es que uno puede tomar 5, 8 o 10 muestras y combinarlas en una sola y testear esa muestra. Y
si esa muestra sale negativo, entonces quiere decir que las muestras originales eran negativas y uno puede dejar a esa gente, a todas esas personas, dándole un resultado negativo. Y si la muestra, si el pool de 10, 8 o 5 sale positivo, entonces se hacen muestras individuales hasta identificar el o los casos positivos. Cuando la prevalencia poblacional es baja, entonces son pocos los tests que van a pasar, que van a dar positivo, y por lo tanto se pueden ahorrar muchos tests. Eso significa también procesar menos tests, lo que significa que los resultados están más rápidos. Esto es algo que está estudiado para otras enfermedades, para, por ejemplo, testear muestras de sangre, o sea, en donantes, y que fue validado en Israel por un equipo y fue validado en la Universidad de Chile, en el hospital, en el departamento de virología y por los doctores Torres, Farfán y Ryan. Entonces lo que nosotros hacemos es que proponemos avanzar con screening masivos usando técnicas de pooling para multiplicar el uso de recursos escasos, y tenemos un plan piloto con la Asociación Chilena de Seguridad y con el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Leonardo, ¿nos podrías explicar un poco, por favor, lo que es el pooling? Nosotros, es un poco, para mí por lo menos es desconocido el término, no sé cómo lo aplican ustedes. Lamento el anglicismo, testeo grupal. Entonces, las 4 o 5 personas que estamos acá nos toman muestras con un hisopo nasal, y esas muestras las combinan en una sola. Y se usa un solo PCR para las 5 personas que estamos acá, o las 4 personas que estamos acá. Ah, perfecto, ya. Y si el test sale negativo, entonces estamos los 4 bien. Y si la prevalencia es baja, van a salir muchos de esos, entonces se va a ahorrar mucho PCR y se va a poder testear mucho más. Y sabemos que cualquier forma de tener algo de normalidad pasa por testear mucho. Y esto multiplica en varias veces la capacidad de testeo. Y Leo, ¿y cuánta gente grupal se puede tomar este testeo? ¿10, 20, 30? ¿O hay algún número calculado por ustedes? En la Universidad de Chile comprobaron que con grupos de 5 no se pierde especificidad, es decir, no hay dilución de las muestras, se obtiene el resultado correcto. En Israel testearon hasta con 32. Perfecto. Ahora, el tamaño ideal del grupo depende de la prevalencia. O sea, para hacerlo más o menos claro, o sea, para un colegio que tiene 300 alumnos, se podrían con 10 test o 20 test saber cómo están ellos en cuanto al COVID, por ejemplo. Eso es, se puede. Los cálculos que nosotros tenemos en las curvas que generamos es que la capacidad de testeo se puede multiplicar hasta por 4 veces si es que la prevalencia es menor al 5%. Ahora, ¿por qué 4 veces? Porque algunas veces unos pools te van a salir, un grupo te va a salir positivo y hay que testearlos a todos. Perfecto. Pero si 9 de 10 grupos te salen negativos, entonces usaste 19 tests y no 100. Leonardo, otra pregunta. ¿Y este método se puede usar, por ejemplo, para lugares que están muy confinados? Pues, supongamos un edificio, una empresa, o tienen que ser gente separada, porque podéis tomar 10 personas que no se conocen entre sí, están cada una en lugares distintos de la ciudad, o tienes que tomar 10 personas que están en un mismo edificio, en un mismo curso. El piloto que nosotros propusimos, y esta propuesta va desde la... A ver, perdón. El piloto que proponemos es en hogares de adulto mayor. Esa es la primera propuesta. Ah, perfecto, entiendo, porque ahí se generan casos... Claro, y en población muy vulnerable. Entonces, la Asociación Chilena de Seguridad, que tiene un acuerdo con el Servicio Nacional de Adulto Mayor, nosotros ya conversamos con ellos y ellos están listos para ir a tomar muestras una vez que nos den permiso. Tomamos las muestras, el instituto se encarga de la logística, la Universidad de Chile hace los tests, el testeo, porque tiene la experiencia clínica, e informamos. Y si eso funciona, podemos escalarlo. Lugares posibles, hogares de ancianos, cename, cárceles. Claro. Y eso permite avanzar muy rápido en identificar focos y después confinar a los casos positivos y mantener el contagio bajo. Y la otra aplicación que estamos estudiando es usar pooling para screening de equipos hospitalarios, que no presentan síntomas, pero que queremos saber rápidamente que no se contagien de manera a aumentar la capacidad de equipos. ¿Dónde serían esos testeos grupales? Hemos conversado con 2 hospitales, el hospital de Ñuble, porque lo tenemos adoptado con otras de las iniciativas, estamos avanzando mucho con ello, y el Hospital del Trabajador de la Asociación Chilena de Seguridad para comenzar con pilotos.
La idea con esto es testear a la mayor cantidad de población posible para ir aislando a los contagiados. Eso implicaría también asumir políticas como la que están empezando a hacer en otros países, de dejar de testear a los que están con síntomas y directamente a ellos asumir que tienen el virus o la enfermedad. Es una posibilidad, no hemos estudiado eso con precisión. Esto sí supone el cambio de testear a asintomáticos, pero que sean vulnerables. Ahora, ese cambio ya ocurrió, ¿cierto? El cambio copernicano de pasar de testear solo asintomáticos a testear también asintomáticos, eso ya ocurrió, y lo que nosotros decimos es, si usted quiere testear a más asintomáticos, entonces adopte esta técnica. Ahora, yo te hacer un par de preguntas. Bueno, yo creo que antes habían asintomáticos. Todos los que pagaban el test y que pensaban que se podían ir contagiados, ya existían los asintomáticos antes de ese campo copernicano, pero no lo dijeron, nunca lo informaron. Pero tal vez eran menos que los que hay ahora. Ahora, tú dices que la prevalencia es del 5%, pero actualmente la prevalencia en abril era del 8% y últimamente ha estado hasta el 18%. Eso te afectaría bastante disminuir el tamaño de los grupos. Son dos comentarios, Carlos. El tamaño del grupo depende de la prevalencia, y mientras mayor sea la prevalencia, menos eficiente es la técnica de pooling. Pero las prevalencias en hospitales, uno espera que sean mucho mayor que las prevalencias en otras partes, porque es la prevalencia de gente que va con síntomas. Claro. Por supuesto, sí. Y además la prevalencia depende del tiempo y el espacio. Digamos, en una isla donde hay pocos casos, uno espera que la prevalencia sea muy baja. Algo que es importante de decir, además, es que si uno calcula el PEST pensando en una prevalencia teórica y era otra, el problema no es que vaya a haber falsos negativos. El problema es que estoy usando más test que lo que es eficiente. Sí, sí. Además, con estudios uno va aprendiendo la prevalencia en el tiempo. Y por lo tanto voy optimizando el tamaño del pool. Perfecto. El tamaño del grupo. Hablemos de eso para que la gente en su casa entienda que el tamaño del grupo. El tamaño del grupo o del pool, porque lo voy a seguir repitiendo. Así que... Oye, Leo, yo te quiero hacer una pregunta también. Supongamos que hacemos un testeo grupal en un hogar de ancianos, ahora le llaman residencias, ¿cómo es el nombre que le pusieron ahora? Ya no me acuerdo, pero hay un hogar de ancianos. Adultos mayores. Tiene 50 personas en ese adulto, hacen 2, 3 test, dependiendo de los grupos, y resulta que encuentran que hay supongamos el caso que acabo de decir Ricardo, 18% de prevalencia del virus. Finalmente, lo que hay, si te salen prevalencia en los resultados del test, significaría que finalmente tendrían que tratar a la residencia entera como si estuviera entera contagiada, ¿no? Lo que pasa es que si identificamos muchos casos positivos, posiblemente esa es la medida. Acá la idea es poder ir a testear o poder testear en hogares donde no hay casos confirmados y poder identificarlos con anticipación. Porque una de las gracias de PCR, por contraposición al test de anticuerpos, es que funciona en la fase infecciosa e incluso en la fase preinfecciosa. Entonces uno puede evitar ese foco o disminuir el riesgo de ese foco tempranamente. En una población que es muy vulnerable. Entonces esto se puede hacer como una política permanente mientras vivamos con este virus. Mientras no haya vacuna, dices tú. Claro. De hecho, Leo, en realidad lo que estás diciendo es muy interesante, porque en realidad lo que uno hace en un hogar de ancianos, uno debería hacer el grupo completo, porque lo que quiere saber es si hay un foco ahí o no. Y que no, porque ya sabiendo que hay un enfermo, ya hay un peligro. Claro, lo que pasa es que si yo testé a 10 grupos y 9 salieron negativos, yo sé que ellos no tienen la enfermedad. Y si logro identificar a la persona que la tiene, puedo confinar a esa. Y a continuación, en 10 días más vuelvo y testeo de nuevo. Sí, no, pero mi punto era, ¿no sería mejor hacer un solo test grande al principio y después decidir si tienes que hacer la técnica más de grupos pequeños o no? No desde el punto de vista del uso de los tests. Eso está más o menos bien calculado, cuál es el óptimo, en base a alguna prevalencia que uno conozca. Ya. Ahora, yo espero dentro de unos pocos días. Como es un solo test al principio, me sorprende que no sea casi óptimo. No, porque si el prevalencia es 5 y tengo 100 personas, el test me va a dar al tiro que sí. Y lo otro es que no sabemos si el grupo, no el pool, el grupo, puede ser más grande que 32. Lo que detectaron en Israel, esta es una publicación del 2020, es que
comienza a haber dilución, o sea, comienza a haber problemas de sensibilidad, por lo menos con 64 ya sí hay, con 32 no, entonces... Puede hacer dos grupos de 16 en un asilo que tenga 30 personas, puede hacer dos de 15 y tenéis rápidamente una visión general de lo que está pasando ahí con el virus, ¿no? Sí, sí. De la forma que sea, yo creo que el testeo grupal es una cosa que a mí me resulta evidente que tiene que venir, porque necesitamos testear más y necesitamos confinar más y tener más seguimiento y trazabilidad y para eso hay que partir por testeo. Y esto es tremendamente complementario con los testeos rápidos, porque los testeos rápidos de anticuerpos testean otra fase de la infección. Y además también hay que considerar que ahí están los problemas reactivos que hay en este momento, así que más test también es un asunto de usar mejor los recursos. Cuando tú planteaste, Leo, que estábamos llegando al límite del testeo, ¿a qué te referías? Que efectivamente no tenemos reactivos, no hay posibilidad de hacer... las cifras comprometidas no existen. Sé que eso es parte de la pelea chica, pero es un elemento que planteaste y me gustaría, porque el MinSal dijo que tenían, no sé, 400.000 y que le iban a llegar otros tantos en estos días, y sin embargo estamos al límite y bajaron hoy día de 14.000 ayer a 8.000 hoy. Claro, te agradezco la pregunta porque me permite aclarar. Yo leí acerca de los problemas de quiebre de stock y sé que el MinSal dijo que ese quiebre de stock no estaba. No tengo cómo averiguar cuál es la verdad de eso, pero lo que sí puedo saber es que la cantidad de PCRs que se pueden procesar en Chile son del orden de 15.000. Y hemos tenido días en que se han hecho 13.000, 14.000 test. 15.000 al día. Claro. Cuando digo que estamos en la capacidad, es que después de 15.000, no, aunque tengamos hisopos, aunque tengamos reactivos, no vamos a poder hacer más de 15.000, porque da la impresión que cada laboratorio que se podía convertir a hacer PCR está convertido. Entonces, aumentar esa capacidad por sobre los 15.000 va a tomar tiempo y testear con grupos permite aumentar la capacidad de testear de forma inmediata. Leo, ¿tú sabes en el escenario ideal cuánto se demora analizar un test de PCR no desde que se le toma a la persona, porque ahí pueden pasar varias cosas, pero llega a un laboratorio, el laboratorio lo recibe? ¿Cuánto se demora más o menos, tú sabes? El procedimiento varía dependiendo del laboratorio y las máquinas que tienen entre 3 y 5 horas por Perfecto. Y esa es una máquina. Si tú vas a la clínica Las Condes, te lo hacen en 6 horas. En 6 horas tienen el resultado. Pero aquí hay otro elemento que hace un mes aproximadamente el gobierno español tomó la decisión de que las clínicas privadas, digamos, toda la salud privada, no realizaría testeo porque había posibilidades de que fuera utilizado como un negocio, considerando que es un test que cuesta mínimo 27.500 pesos o máximo 27.500 pesos. Y decidió centralizar, así como acá se centralizaron los ventiladores, decidió centralizar el testeo, cosa que en Chile no ha ocurrido. Es decir, uno todavía puede ir a una clínica y te hacen el test a pesar de ser asintomático. Claro, mi posición es súper clara en este sentido. No sé cuál es la manera a proceder, pero lo que sí me resulta claro es que tenemos que testear todo lo que sea posible para... Y cualquier política que avance en la dirección de testear más es una política que nos ayuda. Leo, en honor al tiempo y para que aprovechemos bien los minutos que nos quedan, otras cosas con las que ustedes trabajan es con la efectividad de las cuarentenas y cuarentenas selectivas. ¿Puedes contarnos un poco de eso? Puedo contarte. El modelo que nosotros armamos, acá los jefes de proyecto son José Rafael Correa y Marcelo Olivares. Y en Pool Testing estamos con Denis Sauré, el doctor Torres y yo. El modelo de microsimulación lo que hace es que trata de modelar el avance de la pandemia con agentes. Entonces lo que ustedes tienen que imaginarse es que tienen una cajita donde hay pelotitas y cada una de esas pelotitas es una persona. Y esas pelotitas rebotan porque la gente se mueve. Y entonces en principio están todas las personas sanas, pero ponemos una persona que entra en infección. Y como se comienza a mover, esa pelotita chocan con otras pelotitas, la contagia, puede ser asintomático, pero contagia a 2 personas más que tienen
van a tener síntomas 3 días después, no se dan cuenta que están sintomáticos, siguen moviéndose, chocan con otras pelotitas y eventualmente vamos llevando, contando cuántas pelotitas al día se contagian. Entonces, lo que hace el modelo de microsimulación es que toma la región metropolitana y modela a todas las personas de la región metropolitana y a todos sus movimientos basados en dónde viven, dónde trabajan, dónde estudian, más además de sus relaciones sociales, y asigna probabilidades de contagio. Entonces hay una probabilidad de contagio dependiendo de cuál es la distancia que recorre en transporte público, que es diferente de que si sale a caminar cerca, de cuál es su trabajo, del nivel de la cantidad de personas que hay por metro cuadrado en los hogares, porque hay una probabilidad de contagio en el hogar. Y entonces se siembran los contagios que uno observó hasta marzo y luego el modelo simula todos estos movimientos. ¿Por qué es muy útil? Porque si se toma una medida de confinamiento, por ejemplo, cerrar los colegios, significa que hay un montón de movimientos que dejan de ocurrir y por lo tanto eso disminuye los contagios. Si se cierra una comuna, entonces disminuyen un montón de movimientos de trabajo y eso disminuye los contagios porque hay menos pelotitas rebotando unas contra otras. El modelo fue calibrado con muy buenos datos a los que nosotros teníamos acceso. El instituto es el que procesa para informe todos los datos que provienen de las BIP y de los GPS de los vehículos. El sistema de admisión escolar fue hecho por el ICI también, por lo tanto tenemos buenos datos de donde la gente estudia. A través de censo y CACEN se sabe de trabajo. Se calibró el modelo y eso permite hacer estos análisis. Entonces, en particular, cuando comenzaron a aparecer las estrategias de cuarentenas intermitentes o selectivas, nosotros decidimos ver qué es lo que arrojaba el modelo para 3 escenarios. Un escenario donde se mantenía el distanciamiento social y los colegios cerrados, un escenario de cuarentena total y un escenario de cuarentenas intermitentes que nosotros modelamos de la siguiente manera, y que es diferente de lo que ocurrió, por cierto. Se modelaban las zonas grandes, que eran los servicios de salud metropolitanos, y se hacía una cuarentena cuando se pasaba un cierto umbral de contagios por 10.000 habitantes. Y se volvía a levantar la cuarentena cuando se bajaba de ese umbral. Y lo que eso entregaba era que las cuarentenas intermitentes, con un umbral de 5 casos activos por 10.000 habitantes, lograba generar o estabilizar los casos nuevos en 500 al día. Lo que sí predecía el modelo, no predecía, sino que un resultado de esta simulación era que 2,5 millones de personas tenían que estar en cuarentena si uno miraba cualquier instante del tiempo en abril. Unas se prendían, otros se apagaban, era sincrónico, pero alrededor de 2,5 millones de personas, y eso podría haber mantenido los contagios en 500 si es que el modelo predice bien. Y aquí hay que ser súper cuidadoso. Nadie está enamorado del modelo, lo que uno quiere es tratar de ayudar, y hay incertidumbres terribles en estas cosas. Porque ahora, este es un modelo ideal hecho en computadoras que no tienen ninguna falla, para que la gente se lo imagine. Lo que pasa es que son modelos que, a ver, un modelo de microsimulación toma tiempo y por supuesto que lo estresamos todo lo que se pueda. Y también tiene una simulación de verdad, tiene tantos factores que ustedes están, digamos, haciendo una simplificación del mundo, por eso hay que tener cuidado. Como hacemos los ingenieros y los científicos, lo que hacemos es que lo estresamos mucho, corremos muchas simulaciones, vemos un promedio, y parte de lo que nos importa cuando se analiza una estrategia es, en casos como esto, no importa solo el promedio, importa el worst case scenario. Y nosotros miramos eso con mucho cuidado. Entonces, el peor caso para producir. Uno tiene que estar no solo preocupado del promedio, sino cuál es la peor simulación que te resulte. Y si hay muchas simulaciones que son muy terribles, aunque el promedio es razonable, uno dice, ojo, cuidado con esto. ¿Qué es lo que encontramos? Las cuarentenas intermitentes, pero con mucha más gente en cuarentena que la que efectivamente ocurrió, parecían estabilizar los casos. La cuarentena total, efectivamente bajaba los casos en un periodo rápido, pero si uno volvía levantaba la cuarentena y mantenía el distanciamiento social y los colegios cerrados, se recuperaba demasiado rápidamente. Es decir, cualquier cuarentena total requiere de todas maneras una estrategia de salida que no está del todo clara. Leo, ¿y ahí cuántos días ustedes usaron en el modelo? ¿Cuántos días de cuarentena total o cuántos días de cuarentena selectiva? Simulamos hasta el 1 de agosto. No, pero ¿con cuántos días duraba la cuarentena?
Lo que pasa es que eso era un resultado, porque como había un umbral, era un resultado de cuánto tiempo estaban las diferentes zonas en cuarentena. Lo que ocurría es que cerca del 35% del tiempo cada zona estaba en cuarentena. Eran asincrónicas, entonces no estaban todos en cuarentena al mismo tiempo, aunque sí habían momentos en esta simulación en que 5 de 6 zonas estaban en cuarentena efectivamente. Ya. Leo, justamente sobre este tema de las cuarentenas, sacándote un poco, pues está en la mesa científica de los datos, ¿no? Con el ministro de Ciencia, los ingenieros, los expertos en datos, y los cruces sociales, ¿cómo los meten ahí en estos estudios? Porque hay muchas cosas que uno puede meter datos, puede plantear cosas, pero si el otro día lo conversábamos con Ricardo, este tema de levantar la cuarentena en Las Condes, cuando bajaban los casos, que era un dato concreto, porque la gente se iba recuperando, pero que en ese momento algunos casos iban a estar circulando, el virus iba a estar por ahí en personas asintomáticas, llega el personal de servicio y luego traslada el virus a los sectores más vulnerables. Entonces, ¿cómo se trabajan los datos con este cruce social y esta realidad chilena que es tan disímil, ¿no? Es un buen punto. Uno comienza modelando. Sí se considera, por ejemplo, la posibilidad de teletrabajo de unos y otros. Hay un estudio del instituto que pueden encontrar en nuestra página web, que después le haré una propaganda, que muestra que sobre los 600.000 pesos la capacidad de teletrabajar de las personas, sobre 600.000 pesos de ingreso, de sueldo, es cerca del 75%, y bajo eso el 80% de la gente no puede teletrabajar. Por lo tanto, eso implica que hay ciertas zonas que van a tener mucha más movilidad que otras cuando no estén en cuarentena. La información de movilidad es esencial y en el modelo se va recalibrando y afinando con observaciones de movilidad. Y esas observaciones provienen de todas las fuentes que nosotros podemos encontrar, que son fuentes de movilidad, por cierto, el Ministerio de Transporte, por ejemplo, o toda la información que viene de transporte público o lo que se obtiene de redes sociales. Por lo tanto, eso entra de esa manera, y lo que uno tiene que hacer es tratar de ver cuál es el patrón real de movimiento bajo distanciamiento físico, pero sin cuarentena y con cuarentena. Esa información es súper relevante, ir recogiéndola y reincorporándola al modelo para poder calibrar mejor. Leo, yo te voy a hacer una pregunta. Tú dijiste aquí la cifra de 2,5 millones de personas en cuarentena funcionaba para mantener los casos en 500 nuevos casos diarios, ¿no? Eso es lo que nos daba. Sí. Ayúdame, Pancho, tú con esto, para llegar a los 2 millones en Santiago sería Puente Alto, Maipú, Santiago Centro y un par de comunas más, ¿no? Puente Alto tiene 700.000, Maipú tiene 700.000. Sí. Ahí tenemos un par. Y mete la Florida, listo, ahí tienen los 2 millones. Y ahí tenemos 2 millones. Con 3 o 4 comunas en Santiago en cuarentena total, ¿podríamos haber parado esto? Lo que dice el modelo. Lo que parecía el modelo era eso. Lo que es importante es que ocurrían en zonas diferentes. Puede ser que hubiera una cuarentena de 4 semanas en una zona y después se levantaba cuando había bajado, pero comenzaba una cuarentena en otra zona de Santiago. Perfecto. Entonces, en ese sentido eran intermitentes, cuando uno consideraba cada zona, asincrónicas, porque no están todas las zonas al mismo tiempo, pero si uno mira para cada instante de tiempo cuánta gente estaba en cuarentena en total, era del orden de 2,5 millones. Leonardo, esta es una pregunta más política. Hemos escuchado mucho en estos días varias cosas. Una, que no están todos los datos. Dos, que parece que el virus, el SARS-CoV-2 es ideológico, porque dependiendo si tú eres de izquierda o de derecha, criticas o no al ministro Mañalich o apoyas a la presidenta del Colegio Médico. Las cosas que le dicen a Ricardo en las redes sociales, Ricardo. Exacto. Es decir, ¿tú sientes que el trabajo que están realizando los expertos, ya sea en la mesa de datos con el ministro de Ciencia, como los expertos ya más en el tema de salud, en la moneda, efectivamente están siendo recogidos, escuchados por
al ministro Mañalich, a quien la presidenta del Colegio Médico dijo que era como conversar con una pared. Nosotros como instituto, junto con otros centros de investigación y universidades, fuimos invitados a esta mesa de datos del Ministerio de Ciencia, que es una de las mesas que se formó a partir de la mesa social del COVID. Nuestra labor era bien clara, y sigue siendo clara. Nuestra labor es tratar de identificar cuáles son los datos que para los modelos que nosotros hacemos serían más útiles. Hicimos ese trabajo muy tempranamente. Ahora, los científicos siempre van a querer todos los datos que estén disponibles y un poco más, siempre. Eso tiene que cruzarse contra costos y beneficios políticos que a mí como científico me escapan. Lo que yo tengo claro es que yo no voy a patear la mesa si es que los datos que yo como científico pido no llegan cuando los quiero y en el formato que quiero. Lo que me resulta evidente es que los centros que están modelando, entre los que incluye el instituto, son capaces de modelar. Son capaces de modelar bastante y son capaces de modelar las cosas que pueden pasar, de ver si es que los modelos funcionan bien para atrás, y eso ser contrastado contra lo que ocurre en la realidad. Desde ese punto de vista, por cierto, uno quisiera más datos, pero hay suficientes datos para trabajar, y por lo menos yo como director del ICI no me voy a restar de ninguna instancia en la que uno pueda colaborar frente a una pandemia. Y yo como académico de la Universidad de Chile siento que mi labor de colaborar con el Estado forma parte intrínseca de ser integrante de la Universidad de Chile, y por eso mi rector sigue en la mesa social, y a pesar de todos los tironeos participa en la mesa social junto con el rector Sánchez y escribe la columna que escribe. Qué bueno. Yo francamente prefiero estar desde el lado de ayudar en todo lo que se pueda. Las cuentas se pasarán, en mi opinión, al final. Bueno, ahora, pero igual podríamos hacer muchas más cosas si tuviéramos microdatos. O sea, tus simulaciones serían fantásticas si tuviera ubicación de enfermos, por ejemplo. Claro, y si conociera los contagios que vienen también serían mejor. Sí, pero eso no lo podemos tener. Otras cosas sí. Hubo un debate que cruzó el periodismo en esta semana y que tuvo que ver con la publicación de interferencia respecto a los datos de pacientes COVID y esos mapas. ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿Sirvió de algo esa publicación? La opinión de nosotros está recogida en una declaración de la mesa de datos, en que firmamos todos los integrantes, y consideramos que que lo que sucedió es tremendamente grave. Y yo comparto su opinión. Yo también. Como dice Ricardo, efectivamente, si hubieran algunos datos más, uno podría hacer más cosas. Eso es como evidente, ¿no? Si hay más datos, uno puede hacer un poquito más. El hecho de que esos datos estuviesen no quiere decir que se pueda hacer más. En México y Colombia hay más microdatos y no tienen mejores resultados que nosotros por el momento. Los datos no son muy buenos. Ese es el problema. El tema de la transparencia no es igual que el tema de la calidad de los datos. Transparencia no es calidad. Transparencia no significa calidad, y ese es parte del problema. Y eso es lo que pasa también, que cuando están los datos tampoco uno consigue cuadrar las cosas porque los datos no calzan con la historia. Oye, Leo, Pancho, disculpa, Leonardo contestó súper políticamente, pero no nos dejó claro si la respuesta a tu pregunta. Bien, Leo, se movió bien. Leo, también por el tiempo, ustedes tienen otros proyectos más, ¿por qué no nos haces un resumen para que ojalá no nos quede nada afuera, ¿no? Ricardo, tú también querías hablar de algún otro proyecto que el sí, instituto... porque hemos buscado ya 2 proyectos y tú decían que eran 9, Leo, así que no sé, ¿nos puede hacer la bajada de los otros 7? Hay uno que yo encuentro que es espectacular. Estamos tratando de testear más, ¿cierto? A través del pool. La autoridad está tratando de multiplicar camas y ventiladores. Esas camas y esos ventiladores no se operan solos, se operan por equipos que son muy especializados. Y lo que está ocurriendo es que esos equipos se están enfermando. Y hay una manera de ayudar a que esos equipos se contagien menos. Y eso tiene que ver con planificar los turnos de una manera inteligente. Les doy un ejemplo. Un intensivista en un turno típico puede trabajar un día completo, descansar 2 días y volver. Vuelve contagiado, sin síntomas. Trabaja 2 días. Claro. Y se cae el equipo completo. Entonces lo que estamos haciendo en el hospital de Ñuble ya es
trabajando en una planificación de turnos que minimiza la probabilidad de contagio y por lo tanto en el tiempo maximiza la capacidad de los equipos clínicos. Estamos hablando de intensivistas, TENS, enfermeras, kinesiólogos. Y eso permite aumentar la gente con experiencia trabajando en terreno. Si es que eso se le suma el screening vía PCR pool que estamos haciendo, entonces podemos devolver a esos equipos a terreno más rápido. Entonces, el Hospital de Ñuble tiene esta planificación de turno. Nosotros conseguimos el concurso de empresas que nos ayudan, por ejemplo, con dashboard y plataformas. Estamos haciendo un seguimiento, o vamos a comenzar un seguimiento de todo el personal mediante una app que nos permite trazar contactos cercanos de gente que está mostrando síntomas. Perfecto. Y el último punto que estamos empujando en este hospital, esto es mediante la ayuda de un consorcio que se llama Dandeo, es que los ventiladores contienen casi toda la información que un intensivista necesita. Y en muchas ocasiones vamos a tener intensivistas con experiencia o en cuarentena o en casa enfermo, pero con pocos síntomas, mientras hay por ejemplo, interno de primer año mirando ese ventilador. Lo que estamos tratando de hacer es poner esos ventiladores en línea, que llamamos una tele-UCI. Perfecto. De manera que un intensivista de mucha experiencia pueda ayudar a ese intensivista con menos experiencia o urgenciólogo, mirando la información y pudiendo llevarlo por teléfono. Este es un proyecto para el Hospital de Ñuble que todavía no se ha implementado. Estamos avanzando súper bien. La planificación de turnos debiese comenzar la semana que viene. Lo mismo que la utilización de la app y el envío del hardware y el software para poner la UCI en línea. Los ventiladores en línea debería ocurrir también en un plazo de una semana. Pregunta, Leo. Espérame, Sí. Daniel, para no perderme en ese tema. ¿Y en cuánto tiempo de ser eficiente ese proyecto podría ponerse en práctica en otros lugares? La verdad es que la mayoría de esas cosas, una vez que las tenemos armadas, son escalables de manera relativamente sencilla. Requieren más manos nomás, ¿cierto? Claro. Porque una vez que tenemos hecho, lo que vamos necesitando es hacer crecer los equipos de trabajo, una especie de centro de monitoreo y planificación. ¿Y cuál fue la característica por la que eligieron al Hospital de Ñuble? El Hospital de Ñuble nos eligió a nosotros. Esto es importante transmitir. Cuando uno quiere ir y trabajar con la gente que está en terreno, estamos hablando con gente que está con el agua al cuello permanentemente. Y por lo tanto uno no basta con ir y dejar acá te dejo un ofrecimiento. Uno tiene que insistir y decir, yo te puedo ayudar de verdad, escúchame 15 minutos, escúchame 20 minutos porque creemos que podemos ayudar. Y cuando alguien al otro lado escucha y uno en esos 20 minutos convence, se forma una alianza basada en la confianza que es muy importante. Y en el Hospital de Ñuble y en la región están dispuestos a adoptar innovaciones porque se convencieron el hospital, director y subdirector, la Seremi de Ciencias, la Seremi de Salud, el Servicio de Salud y el Intendente. Y esas son las voluntades locales que se necesitan para poder avanzar con estas innovaciones y nosotros meternos con toda la parte nerd de la ingeniería. Ñoña. Por así decirlo. Leo, una pregunta tecnológica y una pregunta. ¿Tú ya tienes resultados de cuánto el horario del turno en tiempo el horario ideal para estos trabajadores del Hospital de Ñuble? ¿Sabes más o menos? Hay varias respuestas. Mira, la razón por la cual no te voy a decir cuál sería el turno es porque los doctores y las TENS y las enfermeras tienen circunstancias propias, ¿cierto? Perfecto. Ok. Entonces, yo no quiero decir este es el turno ideal para que después aparezca otro, porque estamos en un periodo de encuesta en que la gente hable de sus circunstancias. Hay que ser súper respetuoso. No sabemos si viven con adultos mayores, si Tienen tienen 5 hijos. Claro. Y esas cosas, esas especificidades se pueden incorporar en este programa de manera de entregar la mejor planificación posible, tomando en cuenta también cuáles son las circunstancias de cada una de las personas que están involucradas. Leo, otra pregunta. Hablaste de la aplicación de seguimiento de cercanía. ¿Qué están usando? En otras partes del mundo se ha probado el Bluetooth como cercanía, en otras partes la tecnología NFC, algunas aplicaciones que usan el Wi-Fi. ¿Qué están usando ustedes porque es mediante el teléfono, supongo, ¿no? Es mediante teléfono. La compañía que nos va a ayudar esta debe ser conocido de Ricardo, Anholster, que es la compañía con la que estamos trabajando. La parte
ñoña de cuál es la forma de conexión, te mentiría si es que te dijera cuál Perfecto. es. Pero, ok, yo lo averiguo después. Ah, y una tercera pregunta que también para mí es importantísimo. En Chile, tú sabes que tú puedes, a través de los tribunales de justicia, uno puede saber las conexiones que hace la gente a determinadas antenas de telefonía móvil. Tu teléfono está georreferenciado y las compañías saben cuando uno está en un determinado sector de la capital y a qué antena está conectada y más o menos, o sea, no más o menos, saben las empresas de telecomunicaciones y tecnológicas dónde está uno. O sea, Google Maps sabe dónde uno está en determinado momento. ¿Han pensado hablar con las telcos a ver si se puede llegar a alguna ayuda con esto del para estudiar un poco el movimiento? Por supuesto. ¿Y qué les dicen? No, 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 no. ¿O no? Te voy a decir que todo lo que tú dices es cierto y los datos de movilidad de Teleco son profundamente importantes y útiles. Y por lo tanto son datos que serían sumamente útiles y por supuesto lo hemos considerado. Pero no puedo decir mucho más. Don Ricardo. De confidencialidad ahí. Cuando uno obtiene esos datos, uno no puede decir que los tiene, así que es normal. Pancho, ¿alguna pregunta? No sé si hay otro proyecto de los 9 que quedó ahí dando vuelta o ya... Mira, puedo hacerlo más, ahora sí que puedo ser más corto. Hay una herramienta de apoyo a la hospitalización domiciliaria. La idea es la siguiente. Sabemos que estamos cayendo, que estamos comenzando a alcanzar la capacidad de una serie de cosas. Entonces, queremos testear más, queremos ayudar a los equipos médicos, las camas se comienzan a llenar. Eso quiere decir que va a haber que descargar mucha UCI en camas básicas. Las camas básicas también están estresadas, por lo tanto va a haber que descargar camas básicas en domicilio. Eso quiere decir que va a haber que hacer muchas más visitas domiciliarias a pacientes hospitalizados. Entonces, en el Instituto, Eduardo Álvarez generó un sistema que ayuda a optimizar las visitas domiciliarias tomando en cuenta el riesgo de infección por COVID. Eso ya está instalado en el Hospital San Juan, donde la doctora Marjorie Troyer, que es la directora de hospitalización domiciliaria, pues, ha mostrado una voluntad increíble. Entonces estamos tratando de ayudar también en esa capa, porque va a haber mucha descarga de UCI básica y de básica hogar. Entonces tenemos eso andando también, esta ayuda a la hospitalización domiciliaria. Y en paralelo, tenemos ya funcionando en prueba de concepto un monitor COVID-19 que se puede dejar, que es barato de producir, y se puede dejar en las casas de las personas, y las personas con un par de bichitos sencillos son capaces de tomar los vitales que son importantes para COVID. Saturación, fiebre y otras cosas, y esto transmite automáticamente a un centro que toma estos datos y permite agruparlos para cada paciente en el día, generar alertas si es que hay algo que anda mal, y el mismo aparato toma mediciones del ambiente, temperatura, humedad, CO2 y cosas que contribuyen o no a que esa persona esté bien. Entonces, la gracia de ese monitor es que va a permitir controlar de mejor manera a personas que pueden no mostrar gravedad o estar en una condición que no es grave, pero estar seguros de que en realidad no es tan grave sin tener que desviar atención de médicos a eso, que están siendo ruteados por este otro sistema. Eso para mí lo que me estaba hablando prácticamente es ciencia ficción, viendo la realidad, porque lo que está ocurriendo en los CEFAM y el control es justamente llamados telefónicos de los médicos que están en teletrabajo durante su periodo de descanso o de cuarentena, y visitas a domicilio que les hacen perder efectivamente mucho tiempo y una gran posibilidad de contagiarse, justamente con resultados que no serían tan óptimos como lo que tú estás mencionando, al tener así el control de los pacientes en domicilio. Sí, yo, para ser súper cándido, el ruteo... ¿Aló, Leo? ¿Pancho? Esperamos llegar con él a terreno a tiempo y estamos avanzando todo lo rápido que se pueda, por supuesto. ¿Y el presupuesto para todo esto está?
A ver, por el momento nosotros hemos reorientado los fondos propios del instituto. Este es un instituto de investigación que lleva existiendo 13 años y que igual que Fundamento de los Datos, es financiado como centro de excelencia. Nosotros hemos orientado nuestros recursos hacia esto porque consideramos que es lo importante hoy día.